¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a 48 horas tarde. Vamos de inmediato con nuestro reportero en sitio, Vicente Figueroa, que se encuentra en las afueras de nuestro estudio. Vicente, cuéntanos, ¿qué sucede? Hola Matías, buenas tardes allá en el estudio. Acá nos encontramos en el cruce de Brasil con Coming, en donde se ha producido un accidente automovilístico. Los testigos nos cuentan que el conductor del automóvil estaba manejando por la calle, cuando uno de los peatones que circulaba a esa hora intentó cruzar la calle al medio de esta, es decir, no por el paso de peatones habilitado. La víctima ahora se encuentra herida e inconsciente en el hospital Barro Harpa, fuera de riesgo vital. Y el conductor aún conversa con el cónyuge de la víctima, que estaban con él al momento del accidente. Son terribles noticias, Vicente. Afortunadamente la víctima del atropello está fuera de riesgo vital. ¿Qué fue lo que dijo el chofer? ¿Iba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente? ¿Qué pasó que no vio al peatón? No, mira, según lo que sabemos y alcanzamos a escuchar, el chofer iba a una velocidad prudente al momento del accidente. Iba manejando por la calle que le correspondía, y según lo vimos, no estaba bajo efectos de ninguna clase de estupefacientes. Parecía bastante lúcido. Hace un momento estuvimos con él, y nos comentaba que él iba de camino a un restaurante a almorzar, como lo hace de costumbre a esa hora por esa calle. Cuando de repente el peatón se le cruzó porque quería cruzar la calle bastante más lejos de donde debía. Nos cuenta que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar aunque iba muy atento. Dice que está muy apenado con la situación y que teme de las repercusiones que tenga la familia contra él. Lo que sí vale la pena señalar es que el chofer tenía su permiso de manejo vencido. Eso que dice es muy importante, ¿ah? Para la gente en la casa que nos ve allá en sus casas y que no lo sepa, en el caso de los accidentes automovilísticos, aunque el conductor esté manejando impecablemente, si llega a dañar a alguien y esta persona prueba que ese conductor fue el que dañó, el conductor está obligado a reparar ese daño. Esto en derecho se conoce como responsabilidad estricta. Claro, tú lo decías Matías, y nos comentaba el mismo chofer. Le parece algo injusto tener que indemnizar a la víctima, cuando según él iba manejando correctamente, y fue más bien ella la que se cruzó. Esa es precisamente una de las críticas que se le hace a este tipo de responsabilidad. Bueno, lamentablemente para él, la ley del tránsito es bastante clara al respecto y habrá que ver si los afectados deciden interponer una acción judicial en su contra. Gracias, Vicente, que tenga buenas tardes. Gracias Matías, buenas tardes. Bueno, pasando a otras noticias, el magnate y filántropo chileno Leonardo Farcas perdió toda su fortuna el día de ayer debido a... Numerosas han sido las renuncias que han llegado a nuestro matinal de parte de los vecinos de la municipalidad de Cuatrero. Al parecer, la planta de energía nuclear que se encuentra en la comuna habría contaminado el agua de un río que frecuentan los vecinos para recrearse. Nuestro reportero estrella Vicente Figueroa está en el lugar de los sucesos. Vicente, te escuchamos. Sí, Amaro, como bien señalas, los vecinos de la comuna de Cuatrero han estado bien molestos, pero sobre todo preocupados porque acusan que una planta de energía nuclear derramó unos desechos nucleares en el río donde suelen ir las familias de la comuna a relajarse el fin de semana. Los vecinos dicen que se dieron cuenta de esto cuando salieron del agua y se encontraron con ronchas y manchas verdes en su piel. Además de que el agua se notaba más turbia de lo normal a cierta altura del caudal. Y justamente en esa altura se encuentra ubicada la planta nuclear. Es muy grave lo que nos cuentas, Vicente. Verdaderamente es un problema. ¿Los vecinos han intentado hacer algo contra esto? ¿Lo han denunciado a las autoridades? Sí, mira,
Justamente nos cuentan los vecinos que ya han tomado acciones legales contra el encargado de la planta nuclear. Hace un ratito nada más pudimos ver al abogado de las familias afectadas. Él nos comentaba que la ley es súper clara en el caso de las plantas nucleares, que todo el daño que produzcan debe ser respondido por el encargado porque es un caso de responsabilidad estricta. Nos comentaba además que todos los casos de responsabilidad estricta en el derecho chileno son definidos exclusivamente por la ley. Así que va a ser difícil que el encargado de la planta se las lleve limpias. Vicente, ¿han podido contactarse con el dueño de la planta? Me imagino que tendrá algo que decir al respecto de lo que se le acusa. Los vecinos nos dicen que no ha salido a dar la cara. Es bastante peligroso tener una planta de energía nuclear tan cerca de un lugar habitado donde hay niños y hay ancianos. Muy peligroso para la salud. ¿Sabes cuánto es el dinero que deberá pagar el encargado en caso de que se compruebe que la planta es la que afectó la salud de los vecinos? Sí, es verdad lo que dices. Me parece que precisamente por eso es complicado que se las lleve limpias el encargado. Nos comentaba el abogado que precisamente por el riesgo de la actividad es que la ley presume culpable al encargado de la planta. Sobre las sanciones, nos comentaba que en algunos casos la ley estipula cuánto es el monto que deben reparar los actores del daño en casos de responsabilidad estricta, pero que desafortunadamente el de la planta nuclear no es uno de ellos. Muy bien, entonces, Vicente, qué bueno que las familias se hayan auspiciado con un abogado que maneja bien el tema. Esperemos el problema se resuelva lo antes posible y las familias puedan ser indemnizadas. Un gusto como siempre, Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes, Amaro. Muy bien, ahora nosotros nos separamos un momento, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con el ya famoso caso del estrangulador de Pelotillehue en exclusiva aquí en Bien Recibidos. Espérenos, no se vaya. Nico, es novena vez que llegas a la final del Rosco. 24 aciertos, 0 errores, 8 segundos restantes. Vamos a ir con la única pendiente que te queda, letra R. ¿Estás listo? Listo. R. En derecho civil, tipo de responsabilidad que no tiene regla general y corresponde a casos específicos. Pasa palabra. Vamos, Nico. Aplausos para él, por favor. Listo. Nico, te quedan 4 segundos. Por el Rosco, por esos 128 millones de pesos. Nico, ¿estás listo? Responsabilidad por el hecho de las cosas. Finalizado el reporte del día de hoy, entonces abrimos la sección de preguntas. Ministro, ¿qué opina de la tragedia que sufrió Leonardo Farcas? Parece que no estuvo atento porque ya respondí esa pregunta. No nos vamos a referir más al tema de Leonardo. Por favor, siguiente pregunta. Ministro París, ¿cuáles son los casos de responsabilidad por el hecho de las cosas en nuestra legislación? Bien larga su pregunta. La responderá a continuación la subsecretaria Paula Daza. Bien, según la ley en nuestro país, hay 5 casos de responsabilidad por el hecho de las cosas. En primer lugar, el dueño del animal fiero, que no es útil para la guardia, responde por los daños causados por él. En segundo lugar, el dueño y todo quien se sirve de un animal ajeno responde por los daños que son causados por éste. Tercero,
el dueño del edificio es responsable por los daños que la ruina del edificio cause a terceros. En cuarto lugar, el constructor o arquitecto es responsable del daño proveniente de un vicio en la construcción. Y finalmente, todos los que habitan en la misma parte superior del edificio, desde donde cae un objeto que daña a terceros, son responsables de forma simplemente conjunta hasta que se pruebe que el daño se produjo por culpa de una persona en específico. Muy bien, entonces, luego de esa extenuante pregunta, damos por finalizado el reporte de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Como siempre, agradecer a todos ustedes por asistir e insistir en el llamado al autocuidado y a respetar las medidas sanitarias. Buenas tardes. Bueno, y con eso cerramos el tema del chupacabra, que por supuesto existe. Pasando a otros temas, el día domingo nuestro reportero estrella Luis Andaur fue atacado por una anaconda y lamentablemente hoy está hospitalizado, aunque fuera de riesgo vital. Contrario a lo que uno creería, Luis no estaba cubriendo una nota al momento de ser atacado. Se encontraba camino al estudio cuando, pasando por fuera de una casa, fue mordido por este animalito. Como canal, ya tomamos las acciones legales correspondientes. Contactamos a un abogado para saber qué podíamos hacer. Fíjese que él nos contó que según el artículo 2327 el Código Civil, el dueño de un animal fiero que nos sirva para la guardia debe responder por todo el daño que causa este animalito. Como este reptil que tenía el dueño no le sirve para la guardia, podemos exigirle una indemnización de perjuicio por el daño que causó el animalito a nuestro colega Luisito Andaur. Para los niños en la casa que nos están viendo, agregar que este es un ejemplo de lo que en derecho civil se llama responsabilidad por el hecho de las cosas. Le contamos todo esto a usted en la casa para que sea responsable con la tenencia de sus animalitos, sean exóticos o mamíferos comunes. Le mandamos toda la fuerza a nuestro amigo y colega Lucho, que ha salido de peores. Por estos motivos, el día de hoy no puede presentar su nota, pero a su honor vamos a pasarla por televisión abierta de todas formas. A continuación, Luis Andaur en búsqueda del tuetué.